Elena Rizomática Libros. ¿Me gustó eso escuchás, querida? me gustó eso de sexy, me pareció nuestra sexy sección de libros sexys. ¡Epa! ¿Eh? ¿Cómo están? Bien, bien, Bueno, ¿vos? bien, bien, muy bien, muy bien. Como Bueno, hoy estuve con libertad para elegir, me siento muy contenta. ¿más contenta? Me No. siento más contenta que cuando me tengo que ajustar un tema, viste que yo hago como que me ajusto, pero no. Mm, bien, bueno, o sea que hoy más caprichosa que nunca. Hoy más sospechosa que nunca, pero bueno, creo que la propuesta que traigo les va a gustar a todos, y a todas y a todes, porque es un clásico de la literatura mundial, el señor Stefan Zweig, eh, un escritor nacido en Viena en 1881 y que murió en Brasil en una ciudad llamada Petrópolis en 1942, y ahora paso a contarles un poco la historia. Pero antes Ajá. de eso, les quería contar que son 3 los libros, yo traje imágenes de 2, eh, y el tercero, que se llama La lección de ajedrez, Ajá. la partida de ajedrez, perdón, la pueden buscar también, y para mí es su gran obra maestra. La Así partida que de ajedrez. la partida de ajedrez, si quieren empezamos. ¿Por cuál querés empezar? ¿Por ese? No, porque en realidad voy a empezar hablando de él un poco, así que si quieren ponemos cualquiera de los libros que les mandé. Ahí está. Ahí estamos. Eh, Stefan eh, Zweig. esta, Stefan Zweig, esta es una edición muy hermosa de una editorial que se llama Alma Clásicos Ilustrados. Pero bueno, antes de hablar del libro puntualmente, de este que es una belleza, que se llama Mendel, el de El los de... libros, les Lo, voy a contar un poquito quién fue Stefan Zweig. lo leí, es un libro hermoso y así, como un clásico también Es plástico, exactamente. Stefan Zweig, bueno, como les decía, nació en Viena, en una familia muy acomodada, en Austria, en 1881, y bueno, estudió en la Universidad de Viena, obtuvo un doctorado en filosofía incursionó en estudios literarios en general, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, eh, porque era un hombre muy patriota, sirvió al ejército austrohúngaro ¿verdad? con tareas administrativas, en realidad, ya que no era apto para participar en el combate, Pero era y bueno para escribir, seguro. porque escribió varios artículos apoyando el conflicto, ¿no? Ajá. Luego de esa experiencia y después de ser testigo de las implicaciones de la guerra, estamos hablando de la Primera Guerra, cambió radicalmente su posición, y en base a ello escribió Jeremías, en la cual establecía sus firmes convicciones antibelicistas, por las que tuvo que exiliarse a Suiza. El periodo de entreguerras de Stefan Zweig, o sea, el periodo que va entre 1919 y 1939, que son 20 años, Sí. fue su época más prolífica, más productiva, y durante ese tiempo escribió Una partida de ajedrez, que es el libro que les estaba comentando, Momentos estelares de la humanidad, La piedad peligrosa, entre otros libros. Y desde 1933, con la llegada de Hitler al poder, sus obras fueron prohibidas. Ajá. Imagínense qué tipo importante habrá sido, ¿no? En 1934 tuvo que exiliarse nuevamente, esta vez a Gran Bretaña, debido a la ocupación nazi en Austria. Quiero contar que en la casa que tenía en Gran Bretaña, él estaba casado con una escritora también muy reconocida. Ajá. Era una casa que era como la campiña británica, que se llenaba de artistas, escritores, desde Mark Ernst hasta Leonora Carrington. Un montón de personas del surrealismo, sobre todo, pasaron por esa casa. Hacía Era una casa tertulias.
de encuentros de producción literaria, pero cuando se exilia definitivamente a Brasil es porque los comandos nazis destruyen esa casa y destruyen toda su biblioteca, que es muy impresionante pensar en cómo esta era una estrategia del terror, porque, bueno, según cuenta la historia, y yo recomiendo mucho leer la historia de Stefan Zweig, por lo que significó como político, como pensador, pero también como hombre de la cultura, fue algo muy parecido a lo que le pasó a Walter Benjamin, digamos. Él decide morir cuando se quedan con su valija, pierde su valija y destruyen todas sus anotaciones, ¿no? Que eran en estas especies de papelitos donde él tomaba notas. Servilletas iba a decir, pero no sé si eran servilletas No, eran exactamente. como esas cartulinas chiquitas donde uno toma notas y hace anotaciones de los libros. Blog de notas, claro. Exacto. Bueno, en 1934, como decía, tuvo que exiliarse a Gran Bretaña debido a la ocupación nazi en Austria. Y en 1941 se instaló en Brasil con su segunda esposa, que era su secretaria, quien le llevaba cerca de 20 años, Ajá. que se llamaba Lotte Altmann. Ajá. Bueno, en 1942 él mantenía una relación por carta con su ex mujer, sobre todo, donde le confiesa que Lotte lo acompaña mucho, pero que él está muy, muy angustiado con los avances del nazismo. Hasta que en 1942, estando en Brasil, y sin saber muy bien por qué, ambos toman la decisión y se suicidan. Previo a esto, antes de suicidarse, escribió cartas a todos sus amigos y conocidos pidiendo disculpas, explicando la causa de su muerte. Y en 1944 se conoció una autobiografía de Stefan que se llama El mundo de ayer. Bueno, estos dos libros son una maravilla. Puntualmente me gustó traer esta edición de Alma Clásicos Ilustrados, porque ahí estamos viendo las ilustraciones son geniales. Sí, en pantalla están para los que nos ven. Este libro cuenta la historia de Mendel, el de los libros, de Jacob Mendel, que es un librero ambulante que ejerce su profesión en los cafés de la próspera Viena de comienzos del siglo XX. Él es un hombre dotado de una memoria prodigiosa, es capaz de recitar libros enteros. Títulos, autores, fechas. Recuerdo un personaje bastante borgiano en este sentido, de un cuento que se llama Funes el Memorioso. Y bueno, y acude a todos los que quieran consultarle, ¿no? Mendel vive ajeno al mundo, más allá de las hojas de sus libros y catálogos, hasta que en 1914 estalla la guerra. Fíjense como toda la obra de Zweig está atravesada por la historia de la guerra, los exilios, el nazismo, los traslados forzados, la vuelta al terruño, la vuelta a casa, que a veces es física y a veces es a través de la memoria, y que nunca encuentra los lugares de la misma manera. Y bueno, y luego de la contienda vuelve y justamente entiende que ya nada es como era. Es una historia conmovedora y es un homenaje emocionante del mejor Zweig de todos al mundo de los libros y de los libreros. Sí, y de los lectores y de los amantes de los libros en general, digamos, ¿no? Ya lectores, escritores, libreros, porque creo que eso como que entrecruza todas esas experiencias, ese amor por los libros, digamos. Y a su vez son como pequeñas gemas los libros de Zweig, son cortos, son fáciles de leer en el sentido de que en algún sentido remiten a una experiencia de lectura no literaria, de lectura de la infancia, como los cuentos que uno lee en la infancia. Ayer justamente creo que fue el Día del Escritor, sí. Que bueno, me parecía un buen libro para traer. Buenísima. El segundo libro, también de Stefan Zweig, no olviden
La lección de ajedrez, por favor, se la súper recomiendo. Iba a decir también que es un escritor que en algunas cosas me recuerda a Melville, al Melville de Bartleby el escribiente, por ejemplo. Eh, una escritura despojada de cualquier artificio, muy exquisita en sus expresiones, pero que hablan de temas profundísimos, que son la vida, la muerte, el esfuerzo, el sometimiento, el trabajo. Bueno, este libro, fíjense, es una maravilla ya el título. Se llama 24 horas en la vida de una mujer. Bueno, no quiero adelantar mucho, pero es como decir, mira, todo te puede pasar. En un momento te despertás y salís a la calle y de repente todo cambia. Una vida monótona puede cambiar para siempre. Podés tener una familia, perseguir la pasión, enamorarte como si fuera la primera vez. Y lo que hace Zweig en este libro, con un prisma maravilloso, donde, bueno, cada uno va a encontrar una historia distinta, creo, ¿no? O por lo menos ver formas distintas dentro de esta novela que hacen como estallar una vida en 1000 pedazos. Así que voy a leer una partecita nada más que dice la tapa de esta edición de Godot. El sistema judicial estatal seguramente decide sobre estas cosas con mayor rigor que yo. Tiene la obligación de proteger sin piedad las costumbres y convenciones universales. Eso lo obliga a condenar en lugar de perdonar. Personalmente, me genera más placer entender a las personas que juzgarlas. Así que bueno, esta es la segunda recomendación, y la tercera sin imagen, que es la lección de la partida de ajedrez. Los 3 libros del mismo autor. Los 3 libros del mismo autor. Y quería comentar también que la edición ilustrada de Mendel, el de los libros, si podemos volver a mostrar, las ilustraciones son de Marc Pallarés. Es un ilustrador hermoso que pueden encontrar en Instagram, incluso obra de él, y me parece una belleza total. Así que bueno, estas son las recomendaciones para el día de hoy. Buenísimo. Y ¿sabes qué pensaba cuando dijiste esto de su... No, yo leí solo Mendel, el de los libros, y no conocía la historia de su vida. Esto de que se fue a ir a Brasil, me imagino que para un austríaco. Sí. Vivir en Brasil debía ser una cosa rarísima hasta por el clima, ¿no? No, sí, claro. Si bien como digo, él incursionó en el mundo artístico, el mundo artístico más reventado, digámoslo con todas las letras, previo a los años 50, digamos. O sea, estaba de Mark Ernst, como decía, con el surrealismo, hasta Henry Michaud, no sé, experimentando con Mescalina, ¿no? Entonces, me parece que no era un caído del catre en cuanto a la búsqueda del exotismo. Hay una gran tradición de europeos buscando el exotismo en la primera mitad del siglo XX, digo, de ahí a la arquitectura con Gropius, a la música, o sea, a la Bauhaus. Hay como toda una corriente de explosión de los sentidos y de corrimiento de los lugares tradicionales, de agotamiento de algunos principios estéticos, ¿viste? Sí. Como decían, bueno... Se dieron cuenta que había otros mundos, digamos, básicamente. Lo que hizo Picasso, con las formas, lo que hizo, qué sé yo, cualquier otro pintor con el rectángulo, entonces Mondrian, por ejemplo. Entonces, lo que hizo Debussy con la música, ¿no? Que ya no era más la música clásica, o Ravel. Entonces, sí, la verdad me hubiera gustado vivir en el Pontevedita en esta época. O sea, el SD no, pero Mescalina seguro que sí. Entonces,
Eh, y ser de Europa y de Europa del Este en esa especie de rave universal que vivía en algunos, bueno, debe haber sido una cosa bastante exótica. ¿Y su literatura a partir de vivir en Brasil, qué te deja? ¿Tenés algún libro leído de lo que él... No, ya, de hecho... ¿O no cambió la forma de escribir, digamos, con esa De hecho, perspectiva? él en Brasil escribe bastante poco y sobre todo escribe cartas. Mm. Escribe cartas, puede que Acantilado tenga algún compilado de las cartas de Stefan Zweig, lo voy a buscar, porque es una editorial que se ocupa bastante de desarrollar estos puntos. No sé, se me ocurre que Acantilado puede tener las cartas de Stefan Zweig porque aparte había editado varios de sus libros, la correspondencia. Pero su gran producción novelística y de narrativa es de otra época, es viviendo en Europa. Bien. Bueno, y ahora se viene la pregunta del día para vos. A ver, ¿cuál es? La pregunta del día es: ¿cuáles son tus básicos? Acá para algunos son leer, meditar, escuchar el silencio, tomar sol, agua, etcétera. Si tuvieras que mencionar 3 básicos de tu vida, así como esenciales, o sea, básicos. Nada de estrafalaria No. Básicos. Leer, sin duda. Leer, claro, bien. Básico. El otro básico es dormir. Bien, vas bien. Todo lo que puedo y mucho. Y el tercer básico es estar sola. Bien. Es un básico total. Que no es nada pretencioso, no es la soledad. Uh-huh. No. Estar sola. A mí me gusta estar sola. Y es un básico que transversaliza todo lo demás. Pero, ¿te gusta? O sea, ¿lo tomaste como básico porque descubriste que te gusta? ¿O es básico porque lo necesitas? No, lo básico es lo básico porque descubrí que me gusta. Para mí las cosas básicas de mi vida son porque me gustan. Bien. No hay forma, no hay chance. Buenísimo. Así que estar sola hacia el punto de... No te digo de echar gente, pero casi. A ese punto. Así, y ahora una pregunta con connotaciones violentas. Ok, y asociada a eso, por ejemplo, para leer, ¿necesitas estar sola o puedes leer y que alguien esté haciendo otra cosa cerca, por ejemplo? Puedo leer en el medio de una rave. Puedo leer yendo a ver la Delio a Estación Belgrano. Claro. Sí. O sea, es un ejercicio puro y duro del individualismo más acérrimo, lo mío. Bien, está bueno también eso, porque a veces, viste, como que se excusa de la lectura. No leo porque no tengo tiempo, porque no tengo silencio, no tengo espacio, no tengo momentos o que sea. Y en definitiva, sí, leer, hay un montón de maneras de abordarlo, o sea, la lectura. Sí, y no... yo creo que lo maravilloso es encontrar en eso un goce. Una vez escuché un tipo que en realidad hoy es un innombrable, así que no lo voy a nombrar, pero que dijo que a la lectura como práctica se entra a través de la violencia, digamos, ¿no? Siempre hay un hecho violento, casi, en la mayoría de las veces, a uno le enseñan a leer, lo obligan a leer, y eso tarde o temprano se tiene que resolver. O lo abandonás para siempre, o lo convertís en un goce. Pero no lo podés sostener siempre en estado de violencia. Y me parece que hay algo de eso. Bien, ¿viste? Que no sea imposición leer, está buenísimo. No debería ser imposición, el tema es que en la educación está re mal planteado. Eso. Bueno, viste, de hecho, no vamos a aburrir a los oyentes, pero hay un sociólogo francés que escribió mucho sobre la violencia simbólica en ese campo que es educativo, ¿no? Que es Pierre Bourdieu. Entonces, bueno, pensar las prácticas educativas como con alguna connotación de forzar al otro algo, digámoslo en esos términos. Sí. Y la lectura también, como quizás pienso que alguna vez lo hemos hablado esto, como disfrutar de la lectura no tiene que ser solamente leer un libro, digo, puedes leer un ensayo, puedes leer revistas, puedes leer el diario, qué sé yo, no sé si alguien lee el diario ya a esta altura, pero digo, la práctica de la lectura como base y después ir, obvio, agregándole contenido, pero... Sí, que puede ser también como algo del orden de la sorpresa, ¿viste? De repente
te encontrás con que ciertas cosas las lees más fluidamente que otras. Hay gente que Sí. se copa con la poesía, hay gente que se copa con el ensayo, hay gente que se copa con la crítica literaria. Claro. Por ejemplo, la crítica literaria me encanta la forma en que está escrita y nunca estudié, digamos, no tengo una formación para saber quién es este o quién es el otro. Y la verdad, si yo agarro, no, tampoco es que leo, no sé, los anales de la Universidad de Buenos Aires de la crítica literaria, qué sé yo, leo a Piglia. Y la verdad que es un tipo que me encanta leer, ¿viste? Y que me ha Se deja acercado leer, sí. a muchos otros escritores que no hubiera conocido nunca, o escritoras, si no hubiera leído algún libro de Piglia sobre crítica literaria. Claro. ¿Viste? Bueno, a mí me pasa Entonces, con las bueno, entrevistas a los escritores, que los libros de entrevistas a escritores me encantan. Por claro, ejemplo. La sí, tipo modo charla. modo charla con los Claro. escritores, con los escritores. Buenísimo. Bueno, querida, gracias por Bueno, por tu rato en nuestro programa. a Estefan, por favor, explórenlo quienes nos escuchan, porque realmente es un tipo divino Un y tipo escribe de de... maravilla. Un tipo divino, divino, divino. ¿Eh? Buenísimo. Les Bueno, dejo un beso gratis. un beso y bueno, a ver cuando hacemos una juntada para vernos de alguna manera físicamente en vivo. Dale, pronto, soon, soon. Cuando les quite, justo por mi soledad. Bueno, Un beso adiós. grande. Gracias, Chao, Elena, chao. por este momento de Chao. lecturas rizomáticas.